Bueno, hola a todos, es un video que quería hacer para mostrarles las estadísticas del canal durante el año 2017. Es algo similar como cuando las empresas hacen al final de año un balance y estados financieros y los publican. Algo así, por el tema de transparencia quería hacer, porque siento que mi canal recién es pequeño, ha crecido bastante durante el año pasado y quería compartirlo con todas las personas que han ayudado a que el canal crezca. Y porque durante ese tiempo para adelante le voy a meter más dedicación al canal y hacerlo crecer más. Y me gustaría que eso también se siga repitiendo cada año, ¿no? Hacer un balance de las estadísticas que se genera un canal. Porque veo que mayormente los canales grandes, o sea, tú ves cuántas visitas tienen, sabes cuánto compartir tienen, cuántos suscriptores tienen, pero no sabes cómo evoluciona. O sea, al final como que todo queda en la mente de la persona que está manejando el canal. Incluso he visto videos donde la gente siempre hacen como clickbait, de que la persona dice cuánto se gana en YouTube y siempre dan como que un estimado de lo que ganan. No dan realmente el monto que ganan o el monto que genera YouTube. Y a veces uno como que a mí me da rabia porque la gente siempre dice cuánto se gana en YouTube, al final hablan y hablan y hablan y nunca muestran las cifras exactas. Pero en este caso, es que mi canal ha generado ingresos, no muchos, a mi parecer. Yo sigo siendo también un poco escéptico con el tema de que se puede ganar tanto en YouTube. Sé que hay cosas que dicen que no hay noticias, hay declaraciones, aunque nunca he visto, o sea, un canal así realmente que alguien publique todas las estadísticas, los ingresos que gana gracias a YouTube. Y pues, no sé, yo quería hacerlo porque realmente no quisiera que eso sea real, o sea, no le veo mucho problema mostrarlo. A menos claro que los ingresos sean tantos como que tengas miedo de que vayan a secuestrar o cosas así, pero una cosa es el ingreso que generas, y no quiere decir que todos los ingresos vienen netos a tu bolsillo, porque yo sé que muchas veces cuando uno genera ingresos también genera egresos, ya sea por el tema de publicidad y cosas similares. Así que los montos que se muestran ahí no necesariamente siempre van a ser el dinero que tienes en efectivo, así que no sé, a menos que ganen demasiado, como que no sé, miles de dólares, millones de dólares, tanto como para que no quieran mostrarlos, o no sé por qué no los muestran. Simplemente a muchos les gusta decir que ganan bastante pero no lo muestran. Tampoco sé si sea permitido por YouTube hacer esto, mostrar las estadísticas. Desde mi punto de vista creo que no le veo ningún problema porque es tu canal, es mi canal, son mis estadísticas, yo quiero ser transparente con las personas, puedo hacerlo, o sea, no es que esté mostrando nada indebido, a mi parecer. Si es que no es así ya me daré cuenta, si es que YouTube me manda alguna alerta, pero por ahora lo haré y seguiré haciéndolo todo el tiempo que pueda. Este es el panel de Kim 7 cuando administro su canal. Tengo varios canales en YouTube. Sí, me gusta crear canales y subir. Otro canal que subía bastante videos era videos FPV, que era de videos que yo grababa a primera persona cuando tenía una cámara antigua que era Samsung, que se malogró. Se malogró y yo la desarmé y se terminó malogrando más. Entonces subía cámaras, videos como en primera persona. O sea, cuando yo iba a los juegos mecánicos, iba a un lugar, todo parque de atracciones y juegos, y lo grababa como si estuviera en primera persona. Mucho antes de que los videos FPV se pusieran de moda, porque ahora ya se han puesto de moda bastante los FPV con drones, incluso con las gafas 3D, con la realidad aumentada. Este último año se ha puesto un boom eso. Yo subía videos desde hace 2, 3 años, cuando eso todavía no era de moda. Yo veía videos de gente o sea, siempre me ha gustado los videos que están como en primera persona, en la que como es que tú fueras los ojos de la persona que está grabando el video. Y así trataba de subir videos y bueno, ahora ya no he subido mucho de este canal porque como que ahora ya no es, o sea, ahora la tendencia es grabar videos en 3D, en 360. O sea, ya mis videos que yo subí antes ya como que pasaron de moda. En su tiempo sí era bastante visitado, era interesante, me gustaba porque una cámara simple grababa y se veía bien. Pero ahora ya con la tecnología que ahora la gente ya ve videos en 3D, con las gafas de realidad virtual, incluso con los Google Cardboard, ya como que ya cambia, pues, o sea, incluso para grabar ya hay cámaras en 360, cámaras en 3D, que no son tan caras, pero es otro equipo, otro material. Aunque de vez en cuando voy a seguir tratando de subir videos. Y otro canal que tengo de videos de viva conciertos. Pero bueno, este canal es Access Hacks. Para empezar, bueno, este icono que le puse es el logo de la Beaglebone, porque fue mi placa favorita durante los últimos años, el par de años que he estado metido en IoT. Y bueno, me gustó el perrito porque, bueno, era un perro Beagle, ¿no? De ahí viene el nombre de Beaglebone de la placa. Y fue temporal porque quería ponerle, no sabía qué logo ponerle, así que le puse el perrito de la placa que me gustaba. He estado pensando ya en hacer un logo, pero ya más profesional,
no hacerlo yo, sino mandarlo a hacer porque no soy muy experto manejando temas de diseño de dibujos o de trazos. Estaba pensando, bueno, soy fanático de Pusheen, así que tenía una idea como de Pusheen y algo de pirata por el tema del hacking, algo así parecido. Y ya estoy pensando, estoy buscando ideas para mandarlos, para hacer bocetos, pero de todas maneras este año voy a conseguir un icono más definitivo. Y justo para también hacer un intro a los videos han necesitado un icono y como que logos, cosas así más, también la cabecera del canal, cosas más, para hacer más contenido para reusar. Entonces bueno, para eso ya también lo he pensado este año. Y como le decía el nombre también de Access Hacks es porque el video anterior explicaba de por qué le puse un nombre. Mi canal era de que sea de hacking, que es algo que no hice mucho, o sea, si lo ven en el trasfondo de todos los videos que hice, de los proyectos de electrónica, en su parte tiene algo de hacking, porque estamos como que hackeando el tema de electrónica. Y sí he publicado videos de unos trucos con el Android y cosas así. Pero al inicio, una cosa de mí que me dieron a hacer el canal es porque yo veía muchos videos de reviews de personas que hacían reviews a componentes electrónicos, dispositivos electrónicos que le venían. Pero pocas personas se ponían realmente a trastear esos, como dicen trastear en España, esos componentes, o sea, testear, probarlos. Incluso yo vi unboxing de la Amazon Echo. La gente explicaba, ¿no? Que la Amazon Echo, la asistente virtual de Alexa, bla bla bla. Pero ahí quedaba, pues. O sea, no explicaran que realmente uno puede crear sus propios skills de Alexa, que Amazon te está pagando por crear el skill, que hay tantos concursos por hacer los skills, que fácilmente uno puede agarrar, sin hacer mucha programación, seguir los templates, puede crear su skill que, por ejemplo, haga que apague la luz de su casa, y cosas así. O sea, la tecnología está ahí, pero mucha gente como que lo ve desde el punto consumidor, o sea, que es el usuario final y no puede hacer nada con la tecnología. En cambio, yo la veo desde el punto de vista, por el tema también que estudia ingeniería, del tema de puesto de ingeniero, ¿no? De que tienes un componente electrónico y quieres hackearlo como sea, o sea, quieres usarle todos los pros, todos los contras y explotarlo al máximo, pues, o sea, si es algo que se usa aplicaciones, intentar crear tu propia aplicación para eso. Así sea como, si es un celular Android, también, sí, a veces unas aplicaciones Android básicas, pero o sea, mostrar a la gente de que si compra un dispositivo trending, como puede ser el Amazon Echo, también un Google Home, o algo así, asistentes de voz, puede usarlo y crear contenido para ese dispositivo. Incluso también integrarlo al dispositivo que ya tenga. Incluso Siri también, de Apple, Alexa de Amazon Echo y Google Home, tienen APIs para conectarlo a focos inteligentes, switches inteligentes que venden otras marcas y que permiten hacer domótica simple. Simplemente compras, instalas mismo Wi-Fi y ya estás haciendo domótica. Es una forma fácil de hacerlo. Pero todo eso como que la gente no lo explica, o sea, simplemente consume y dice ya conectamos esto, bla, 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 y no va al trasfondo. O sea, obviamente que tal vez sea porque esas personas no sean tan técnicas o no hayan estudiado carreras de tecnología. Y bueno, se entiende, ¿no? Pero por eso mismo yo quería hacer como algo diferente. O sea, no solamente hacer unboxing de los productos, ¿no? Buscar programarlos, buscarle conectar entre ellos, hacer cosas, proyectos de tecnología, electrónica, informática y algo más dinámico, o sea, algo que realmente se vea en realidad lo que uno tiene, la tecnología. Porque la tecnología es interesante. Cuando tú vives la tecnología, cuando tú creas tecnología es algo muy excitante, muy emocionante, porque estás creando algo nuevo, algo de la nada, estás agarrando cosas que ya existen y creando algo nuevo, que en el fondo te ayuda a ti y te ayuda a solucionar tus propios problemas. Porque mayormente la tecnología se crea para solucionar problemas diarios que tienes en tu casa, problemas, no sé, tal vez con el ahorro de la luz, quieres saber quién entra a tu casa, cuando ya hay alguien que se pone las luces cuando no hay nadie, cosas así. O sea, uno puede hacer algo súper futurista, pero realmente todo con las opciones que hay en el mercado se puede realizar. Bueno, veo el resumen de lo que quería hacer con mi canal, que digamos que un 10% se está llevando a cabo. Poco a poco voy a tratar de hacer más cosas al respecto. Y bueno, tenemos acá es un resumen como que acá he seleccionado las fechas, acá puedes seleccionar los periodos, acá se había seleccionado el último año 2017. Estoy esperando que también acabe el año para hacer eso, y esperar unos días para que las estadísticas como que se consoliden, porque a veces el mismo día las estadísticas todavía no se actualizan con datos reales. Y bueno, acá tenemos el tiempo de visualización que no lo veo muy relevante. Bueno, para mi punto de vista no lo veo muy relevante saber cuánto tiempo de visualización y cuántas visualizaciones se han hecho, porque al final la idea es ver por video cuántas visualizaciones se han hecho, ¿no? Vemos acá la duración media de las visualizaciones. Eso sí puede ser un dato irrelevante porque si tú haces videos más o menos de 5 o 10 minutos, quiere decir que la gente solamente ve un minuto de tus videos. Lo cual es sí algo que te puede dar como que a pensar, ¿no? ¿Por qué la gente ve poco los videos? ¿Y qué hacer? O sea, mayormente, yo cuando veo videos en YouTube, no me gustan los videos largos, mayormente hasta máximo 15 minutos. A menos que esté contra aburrido, no sé qué ver, agarro videos de 30, 40 minutos. Pero mayormente mucho cuando los videos son concisos, incluso cuando son menos de 3, 5 minutos, como que para ver pasar el rato. Luego, tenemos que tenemos los 10 videos más populares,
En este caso, durante el año pasado ha sido el de los relojes gratis que compré. O sea, este video es muy curioso porque este video lo hice sí de la nada porque yo había comprado esos relojes que salían en Facebook, en Instagram. Lo subí en 24 de abril y se vio más de vistas en medio 29.000. Me sorprendió porque se hizo como tendencia un poco porque la gente comentaba. O sea, era algo que a pesar de mucha gente también le había pasado, o sea, vi esa publicidad y muchos también lo habían comprado. Y también es algo que me incomodó un poco porque ese video no fue uno de los mejores videos que hice, incluso no tiene está buena calidad y el audio está un poco mal. Lo que me ha llevado a grabar otro video porque en ese video, da a entender como que a mí me había funcionado el hecho de los relojes gratis que había comprado, pero en realidad no lo recomiendo, o sea, he comprado en otros lugares y han sido muchas estafas, así que preferiría que la gente no lo comprara, así que, dado que eso se vuelve tendencia, voy a hacer un video sugiriendo a la gente que ya no compre esos videos, esos relojes. El siguiente video con más visualización fue el de la mochila antirrobo. Esta mochila es una buena mochila. Han sacado muchas copias chinas de eso también, han sacado copias chinas de contra baratas, pero yo recomiendo la original porque la tengo y sé que es una buena marca, una buena empresa que se dedica a esto. Ha sacado varias versiones de mochila y sí es una mochila antirrobo que sí la uso cuando voy a lugares peligrosos del centro de la ciudad, centro de Lima acá en Perú. Y sí, es resistente, antiagua, repelente el agua. Sí, es una mochila interesante. Quizá me hubiera gustado hacer un mejor video, pero por el tema de que no tenía muchas cámaras, no tenía mucho tema con edición, fue un video un poco simple, pero al menos quise mostrarle todas las características que tenía la mochila, y que es verdad, que es anticortes, antirrobo, totalmente es antirrobo. Bueno, claro que te pueden robar la mochila, pero es otro tema, al menos mientras tengas la mochila no te van a robar nada lo que tengas dentro. El otro fue el video con la Onion Omega, este es con la Onion Omega 2, que salió también durante el año pasado en crowdfunding. Yo tenía la Onion Omega 1, igual no había hecho ningún video con la Onion Omega 1. Cuando tuve la 2, tuve que hacer videos con la 1 y con la 2, para hacer una comparación. Y sí, es una de mis placas también interesantes. Es una placa interesante porque es chiquita y lleva Linux, lleva un sistema operativo, micro Linux, y se puede programar por la web, solo por la web, tiene su cloud. Es una placa bastante potente. El problema de la versión 1 era que tenía poco espacio, pero ya ha mejorado la versión 2. Después tenemos la Wallabot, que fue un sensor 3D que realmente es muy potente. Aún no lo he podido programar, meterme al código. Me da cólera porque incluso hace poco Amazon hizo un curso con la Wallabot. Se unieron estas dos empresas para hacer un curso en el cual tenías que hacer un skill para Alexa usando la Wallabot. Y el premio era como que un viaje así es 2018, con todo pagado. Puedo decir que la Wallabot, hasta donde vi, sí está un poco compleja de programar. Tendrías que hacerlo en Python y tener algo como que bajar las librerías a la computadora. Aunque ya ahí leyendo nomás como que me compliqué un poco, pero voy a tratar de tomarme un día así leyendo para entender bien y programarlo, porque realmente es un sensor bastante útil, también bastante caro, porque ese Wallabot Pro valía algo de $600. Lo tuvieron ya cuando hizo su concurso Wallabot también previo al que menciono, por mediados de año también lo estuvo dando como 50% de descuento en $, pero para $300 sigue siendo una placa cara, porque tiene como 18 sensores 3D, y sí, es potente. Y eso lo muestro en el siguiente video, que es el video que hice acá. No tuberías. Justamente la Wallabot servía para ver las tuberías dentro de las paredes. Y lo probé, sí funcionó, pero no funcionó tan bien como ellos lo mostraban en sus videos. Así que por ahí es como que no sé, como que tampoco como también me decepcionó un poco, pero no sé si habrá sido también tal vez por el celular que no era tan potente, o la pared que era muy gruesa. Después el siguiente video es el Mokuru, que es un jueguito que tengo, acá tengo en la mesa, de sonidos del Mokuru, que es como un juguete también es un juguete que salió en Kickstarter y lo copiaron en China, más barato. Simplemente es un juego de maderita para tener la mano ocupada. El siguiente video es el del Jellyphone, el smartphone 4G más del mundo. Aún lo tengo. Sí, un smartphone más pequeño. Yo había visto en internet un review de un smartphone también pequeño, pero la diferencia es que este era 3G, este era 4G, y recién lo sacaron el año pasado también en crowdfunding. No solamente era un smartphone pequeño, sino que era potente, o sea, no se cuelga, no se lajea. Este celular, que es pequeño, es más potente de muchos celulares de gama baja que he tenido. Pero sí, lo único que tiene es la batería. Cuando estás sobre Wi-Fi, dura más o menos la batería. Por una pista cuando lo tienes a full 4G, como que no te dura la batería. Pero ya es tema de, si lo vas a andar a la calle, diría que no lo tengas todo el tiempo con 4G, con datos. O sea, para llamadas, si lo usas sin internet, solo para llamadas, te puede durar todo un día la batería. Y es útil. Al menos cuando quieres ir a un lugar así peligroso, quieres tener una forma de llamar. Sé que hay celulares también que son como tamaño de tarjeta de crédito, creo que también he querido comprar, pero este es mucho más pequeño y es más como que lo puedes guardar en otro lado, incluso lo puedes llevar en la mano y nadie se da cuenta que la tienes. Es útil y no es que sea un celular que tiene
casi el último Android para cuando salió, tenía el último Android 7, el Nougat, buena RAM, corren juegos como el Pokémon o Mario Run. No es celular de gama baja, diría que es un gama media. Y pues el video del el Codo, uno de los productos que más me gustaron fue el tema que aprendí a hacer skills y o sea, ya hacía skills de antes que lo tuviera, pero hasta ese momento no podía probar mis skills. Fue una gran hazaña también el traerlo porque solamente lo enviaban a Estados Unidos, pero pude conseguirlo, ya pude como que probar mis skills y me ayudó para seguir por semana en más concursos. Después vienen estas lentes oficiales de Gref. En realidad es un youtuber español. After es una marca de gafas que de España, que yo uso sus lentes, me gustan. Los he usado, he comprado varios, los de Gref, los de Android for All y los de Willy Rex. Y realmente sí, o sea, me gustaron los lentes, el polarizado que tiene, y para su precio sí, lo veo de buena calidad. Si hablamos de lentes, me parece una buena marca para la calidad y precio que ofrecen. Sé que hay marcas más caras, pero como Riff o como Spy, pero o sea, me gustan esos lentes y incluso yo compré más que todo porque eran de edición limitada, porque eran justamente en colaboración con esos youtubers. Y compré también compré de Willy Rex, compré dos, uno para tenerlo ahí, algún día venderlo, y otro para tenerlo, usarlo yo. Y porque durante una época del año estos lentes como que salen a mitad de precio, así que como que te conviene comprar varios. Y yo los tengo, y realmente este año empiezo a comprar más porque son buenos lentes, buenos diseños, se ven durables, la calidad, y sí. Incluso yo le enseñé a unos amigos los lentes y también les gustaron, y justo con ellos empecé a comprar más. Y este último video es un video que hice de conmutación con el Arduino MKR1000. Fue para un concurso, por eso los subtítulos están en inglés. Era usando Cayenne y el MKR1000, que es un Arduino que tiene Wi-Fi. Y bueno, es simplemente el video de computación que uno manda usa en las escaleras, pero ya volver la IoT usando el Arduino. Y otras estadísticas que hay aquí de las regiones. Esto es muy útil si es que vas a hacer publicidad. Es algo que yo también he pensado hacer publicidad en la plataforma de YouTube. Y cuando vas a hacer publicidad, sea por AdWords, por ejemplo, tienes que segmentar tu nicho. O sea, y tú dices, ¿a qué segmento publicito? Y eso te ayuda porque sabes a qué segmento. En mi caso, he visto que según estas estadísticas, hay gente que ve de México, Argentina y España. Colombia, Estados Unidos, bueno, de Perú, que supongo que hay menos gente. Es curioso porque Perú es mi país. Así que tendré que segmentar, hacer publicidad más a estos lugares. Después el fuente de tráfico, bueno, porque los videos pueden ser sugeridos, busca YouTube insertados en el sexo, que además lo veo muy relevante, y la ubicación. Y si vemos más a detalle, por ejemplo, los compartidos. ¿Cuánta gente ha compartido? Como ven, es casi en enero que empezó. O sea, el canal mío lo tengo desde recién. El canal diciendo que lo creé el 2015. Pero recién empecé a subir videos como que a finales de 2016 por ahí. Y recién en 2017 le empecé a dar más punch, le metí más ganas. Y por eso que casi en enero no hay ni siquiera nadie compartido. Entonces ya después yo vinculé mis redes y cada vez que subía un video se lo compartía en mis redes de YouTube, Facebook y Twitter. Entonces como que ya veo que desde julio recién como que ha habido un crecimiento más grande. Compartiendo, la gente ya comparte los videos. El tema también de los suscriptores. Como ven, durante este año he logrado 101 suscriptores conseguidos y perdidos 12. Muchos suscriptores puede ser por el tema de que se suscriben o porque algunas cuentas son como que ficticias o les suspenden las cuentas, cosas así. O son cuentas que se abandonan, no sé. Eso nos pasa también con otro canal que hay muchos suscriptores perdidos. Bueno, si vemos la estadística, este canal ahorita tiene como que 98 suscriptores y que diría que casi el 90% se ha conseguido este año. Como ven, durante enero solamente habían 3 y más ha conseguido en la mitad de 2017, que es cuando empecé a subir más videos, más seguido. Y el tema también de ingresos va por ahí, ¿no? O sea, en enero esos eran casi ni $1 por mes. De día fueron creciendo y recién casi en septiembre, en julio, septiembre ya han ido creciendo, digamos que a un promedio de, $6, $9 por mes. Incluso si ven acá este panel general, acá puede ver cuántos dinero está generando cada video, ¿no? Este video ha generado como que $15 durante el año. Sí, es poco, pero, o sea, sigo escéptico, porque en teoría tú puedes juntar $100 para que YouTube te pague. Yo sé, tengo amigos que han recibido dinero por parte de Google, por medio de AdSense, cuando estuve de moda, ahora ya casi AdSense está en baja, porque toda la publicidad más que todo se maneja por YouTube. Y pues veremos, o sea, si mantengo ese promedio de $9, lo subo un poco más, diría que durante el año que viene se va a superar los $100. Y si supero los $100 voy a grabar
un video de que si realmente el dinero que está ahí, cómo se le llega a tus manos, ¿no? Ya sea por transferencia de bancaria, pues el PayPal, no sé, se me ocurre un montón de formas en las que YouTube te puede pagar. Pero no lo sé aún porque no ha llegado a $100. He recibido pagos de otras plataformas, no recuerdo si es así. Pero o sea, no, al final no era como que mi método original ganar por YouTube, o sea, he ganado más por los concursos en los que he participado y YouTube me ha ayudado para subir los videos. También me ha ayudado porque las visitas que tengo como que hacen que te respaldan de que tu canal, de que tú eres una persona que hace proyectos y que los productos que te envían sirven realmente. Los usas y van a fácil para promocionarse. Así que bueno, durante el año veremos cómo va esto. Acá vengo incluso de YouTube Red. YouTube Red, no sé si sepan, me imagino que muchos, al menos en mi país es muy popular, pero en Estados Unidos YouTube Red es como YouTube de pago. YouTube que tú pagas y no tienes publicidad. Y también te permite descargar videos para verlos offline. O sea, no hay forma, si no estás en Estados Unidos o los países donde está visitando YouTube Red, no hay forma de que lo veas, ni siquiera te sale la publicidad. Pero cuando estás en redes, por ejemplo, Estados Unidos, lo sé porque en el trabajo que tengo en una red de Estados Unidos y cuando me conecto, bueno, cuando me conectaba antes del celular, ahora ya no puedo, antes había una red en la cual podía conectarme y entras a YouTube y salía publicidad de YouTube, o sea, y tenías la opción de que tú suscribirte a YouTube Red, la cual no le he visto nunca cuando he conectado desde mi casa o de redes acá locales, pero en teoría sí, cualquiera podría acceder a YouTube Red. Tal vez si cambias la ubicación de tu celular a Estados Unidos, usas un VPN, puedes acceder y pues YouTube Red como que pagas $10 al mes y tienes YouTube sin publicidad, puedes ver bajar los videos para verlos offline como Netflix o así, y después puedes escuchar música. YouTube Música también tiene YouTube Music, o sea, puedes ver como que escuchar los videos en background. O sea, normalmente cuando tienes aplicación de YouTube no puedes bloquear el celular y ver los videos porque también se para, pero con YouTube puedes hacerlo y muchas cosas más. Pero igual $10 me parece muy caro, al menos para mí, porque es como que cuesta lo mismo que Net y no lo veo mucha, bueno, sí, la publicidad es molesta. Pero yo sé que en Estados Unidos la publicidad es mucho más molesta, porque cuando está con redes de Estados Unidos, a cada rato te mandan publicidad, es insoportable. Tal vez por eso la gente allá sí paga, pero bueno, cuando estás acá en países de Sudamérica, no se ve tanta publicidad, o sea, es raro ver publicidad así que te invasiva. Porque Estados Unidos, cada vez que quería ver un video con esa red, siempre salía un video de pantalla completa que no podía omitir. Así que sí puedo entender a la gente de Estados Unidos que bombardean mucho con publicidad, no sé, quizás Estados Unidos sí pagaría por el tema que me aburriría mucho de publicidad, pero al menos acá estando en Sudamérica como que no me conviene mucho. Incluso descargar los videos, hay aplicaciones para descargarlos, verlos en background, puedes hacerlo, hay trucos para Android, para iOS. No lo veo muy necesario en YouTube Red, pero bueno, esto genera que decir que estos videos han visto también en esta red, y acá están más o menos, en esta lista puede más o menos cuántos ingresos ha generado todos los videos. Entonces también me ayuda a ver, ¿no? O sea, si sé que este video ha generado más o menos qué tipo de videos no hacer, sabiendo que va a generar más visitas y por cada vez los videos con registraciones y cuántos generan ingresos. No necesariamente los videos que más visitas tienen que generar más ingresos, porque también hay que ver el tema de que ese video esté relacionado con productos que se puedan promocionar, que no tenga copyright. A veces cuando uno pone música como que no es monetizable y cosas así. Pero bueno, ese es un resumen tal vez es un poco extenso, pero bueno, quería mostrarles más o menos las estadísticas y ya esperemos a ver cómo va este año. De todas maneras creo que va a subir porque la tendencia es que va a subir y yo al menos voy a seguir abocándome al canal, no es que vaya a dejarlo de lado. Incluso voy a tratar de subir más videos, ya sé más o menos por dónde va la tendencia y qué es lo que la gente ve más y eso me va a servir para hacer más contenido. Y nos vemos el otro año con un video similar a este. Bueno, de las estadísticas, igual durante el año vamos a ir siguiendo los videos comunes, pero videos estadísticas solamente las haré a inicio de año, para hablar de lo que pasó el año pasado. Y esperemos que las estadísticas mejoren mucho más. Si uno tiene comentarios, preguntas sobre la plataforma, tal vez de gente que recién está empezando con un canal de YouTube y tiene dudas, puede hacerlas, o sugerencias, no sé. Espero que este video no lo quiten por el tema de mostrarlo. O sea, no creo que YouTube, no creo, al final nunca se sabe, considerar inapropiado mostrar las estadísticas. Quería ser simplemente transparente con la gente. Y según antes mi canal igual tiene miles de suscriptores, y seguir siendo transparente, porque la gente sepa qué es lo que le pasa. Soy sincero, no es que yo viva de YouTube, vivo de mi carrera profesional, y YouTube lo hago como un hobby porque me gusta compartir la tecnología, y me ayuda para los temas de los concursos, y quiero compartir a la gente la tecnología, quiero llevar a la gente la tecnología actual que yo veo, así que, no sé, cualquier comentario o sugerencia, quedo abierto a todos ustedes, escucho cualquier cosa, comentario que quieran dejar, crítica, y nos vemos.